En un tranquilo barrio de la ciudad, vivía un anciano llamado Don Manuel. Era conocido por todos como un hombre amable y sabio, con una larga barba blanca que reflejaba su edad y experiencias. Don Manuel había pasado su vida trabajando en el campo, cuidando de su familia y compartiendo historias con los niños del vecindario. Cada tarde, se sentaba en su viejo banco de madera, frente a su casa, observando pasar a la gente y recordando tiempos pasados. A pesar de su avanzado empeño, el anciano nunca perdió su chispa de humor ni su interés por las nuevas generaciones. Sus ojos brillaban con sabiduría acumulada y tenía un consejo para cada situación. Los jóvenes siempre se acercaban a él en busca de respuestas a sus dudas sobre la vida o incluso sobre el amor. A menudo les contaba cómo enfrentar los retos con dignidad y coraje. Sin embargo, la vida de Don Manuel no siempre había sido fácil. Había vivido momentos difíciles, como la pérdida de seres queridos y la lucha por sacar adelante a sus hijos. Pero cada desafío lo había hecho más fuerte y lleno de enseñanzas que deseaba transmitir. Un día, sintió que debía recuperar un objeto valioso que había dejado en la casa de empeño del barrio. Con pasos firmes pero cansados, decidió dirigirse hacia allí, sin saber que lo esperaba una amarga experiencia llena de burlas y desprecio por parte del personal del lugar. La dignidad de Don Manuel sería puesta a prueba pronto, aunque él aún no lo sabía. Con determinación, Don Manuel se dirigió a la casa de empeño. Al acercarse, notó un ambiente extraño, risas burlonas y murmullos provenientes del interior lo hicieron sentir incómodo. Recordó que había dejado allí un reloj antiguo que pertenecía a su padre, un objeto cargado de valor sentimental que deseaba recuperar. Sin embargo, los empleados de la casa de empeño no parecían tener la misma consideración por las cosas que otros atesoraban. Al abrir la puerta, fue recibido por miradas escépticas y sonrisas despectivas. Un joven con un piercing en la ceja lo miró de arriba abajo y soltó una risa burlona. ¿Qué quiere, abuelo? ¿Viene a empeñar su bastón?, preguntó, mientras sus compañeros se reían. Don Manuel sintió una punzada en el corazón, pero se esforzó por mantener la compostura y recordar que las palabras de otros no definían su valía. Se acercó al mostrador y explicó con calma su situación, pidiendo que le devolvieran el reloj. A pesar de su tono respetuoso, el dueño del lugar, un hombre robusto con una actitud arrogante, lo interrumpió con comentarios sarcásticos. ¿Y qué hace un viejo como usted aquí? Debe de haber perdido la cabeza, decía mientras se reía con sus empleados. Don Manuel, herido pero decidido a no dejarse vencer, recordó las lecciones sobre el respeto y la dignidad que siempre compartía con los jóvenes. Sabía que debía permanecer firme en su propósito, a pesar de las circunstancias adversas que enfrentaba. Los empleados de la casa de empeño eran un grupo variado, pero todos compartían una actitud despectiva hacia los clientes, especialmente hacia Don Manuel. El joven con el piercing era el más audaz, siempre listo para lanzar un comentario hiriente. Su actitud arrogante y burlona parecía ser un rasgo distintivo entre sus compañeros, quienes a menudo se unían a sus risas, disfrutando del sufrimiento ajeno. Había una mujer de cabello teñido de rojo en la esquina, que observaba todo con una sonrisa maliciosa, como si cada palabra hiriente fuera un pequeño triunfo para ella. Mientras Don Manuel intentaba explicar su situación, los empleados intercambiaban miradas cómplices, riéndose en susurros y gesticulando con desprecio. ¿Por qué no mejor se queda en casa haciendo punto?, dijo otro empleado, un hombre corpulento con una voz profunda y burlona. Estas palabras perforaron el corazón de Don Manuel, quien ya se sentía vulnerable en ese entorno hostil. El anciano mantuvo la cabeza en alto, pero la mella de las burlas caló hondo. Cada risa y cada chiste a costa suya lo hizo sentir aún más solo y menospreciado. La sensación de ser ignorado por aquellos que no podían entender el valor sentimental de su reloj pesaba sobre él como una losa. Sin embargo, en medio de ese tormento emocional, Don Manuel recordó que siempre había enfrentado adversidades con dignidad y fortaleza, características que ahora debía poner a prueba una vez más. Don Manuel respiró hondo, tratando de calmarse en medio de las burlas. Recordó momentos difíciles de su vida que lo habían forjado como persona. Había enfrentado la pérdida de su esposa, un golpe devastador que le había dejado un vacío inmenso.
Sin embargo, había encontrado la fuerza para seguir adelante por el amor a sus hijos, quienes necesitaban su apoyo y guía. Esa misma resiliencia lo acompañaba ahora. Pensó en las veces que había trabajado largas horas en el campo, bajo el sol abrasador, para asegurar un futuro mejor para su familia. Cada gota de sudor había valido la pena, cada desafío había sido una lección que lo ayudó a crecer. A pesar de las risas a su costa, don Manuel sabía que sus recuerdos eran más valiosos que cualquier burla. Mientras los empleados continuaban con sus comentarios despectivos, él se mantuvo erguido, recordando cómo siempre había elegido enfrentar la adversidad con dignidad. La vida le había enseñado que el respeto propio es inquebrantable. Aunque el dolor de ser ridiculizado le atravesaba el pecho, se repitió a sí mismo que no permitiría que unos pocos lo definieran. Con cada paso hacia el mostrador, su determinación creció. Sabía que lo que estaba en juego era más que solo un reloj, era la representación de su historia, de todo lo que había superado. En ese instante de vulnerabilidad, don Manuel decidió que no cedería ante la burla y se preparó para reclamar lo que era suyo con firmeza y respeto. Con una determinación renovada, don Manuel se acercó al mostrador donde se encontraba el dueño de la casa de empeño, un hombre con una mirada fría y desinteresada. Al intentar explicarle la situación, las burlas de los empleados se intensificaron, llenando el aire de risas crueles que parecían resonar en cada rincón del local. ¿Acaso cree que puede recuperar su reloj sin hacer nada?, gritó uno de ellos, mientras otros se reían a carcajadas. A medida que don Manuel hablaba, tratando de expresar el valor sentimental del objeto perdido, el dueño lo interrumpía con comentarios sarcásticos. Tal vez deberías empeñar algo más valioso, como tu dignidad, dijo, y la risa colectiva aumentó. El anciano sintió cómo la tensión en la sala crecía, las miradas burlonas y los murmullos hostiles lo rodeaban como sombras. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, don Manuel recordó las palabras de su madre: la dignidad nunca debe negociarse. Se aferró a esa verdad y decidió no dejar que las burlas lo derribaran. Cada risa era un recordatorio de por qué estaba allí, no solo por un reloj, sino por su historia y su derecho a ser tratado con respeto. Mientras el ambiente se tornaba cada vez más pesado, don Manuel levantó la voz con firmeza. Este reloj representa mis recuerdos y mi vida. Exijo que me lo devuelvan. Su declaración resonó con fuerza a través del ruido, marcando un momento decisivo en su lucha por recuperar no solo un objeto, sino su propia dignidad en aquel lugar hostil. En medio de la tensa confrontación, el ambiente se transformó de la burla a la sorpresa cuando el sonido ensordecedor de motores rugiendo llenó el aire. Un convoy militar, con vehículos blindados y soldados en uniforme, apareció repentinamente en la calle frente a la casa de empeño. La escena era tan inesperada que todos los presentes, desde don Manuel hasta los empleados burlones, quedaron atónitos ante la llegada imponente de los militares. Los soldados bajaron de sus vehículos con una coordinación precisa, creando un aura de autoridad que rápidamente desbordó las risas que antes llenaban el lugar. Aquellos que se habían reído del anciano ahora observaban con inquietud. Don Manuel se sintió repentinamente aliviado, como si una sombra pesada hubiera sido levantada del entorno hostil que lo rodeaba. Uno de los oficiales, con una voz firme y clara, preguntó qué estaba ocurriendo dentro del local. Los empleados intentaron justificar su conducta ridícula hacia don Manuel, pero cada palabra parecía desvanecerse ante la presencia de los soldados. El dueño de la casa de empeño se mostraba nervioso, mientras miradas preocupadas cruzaban entre los empleados. Don Manuel aprovechó ese momento crucial para hablar ante los soldados. Con su voz firme y tono respetuoso, explicó su situación y la importancia del reloj que quería recuperar. Los militares escucharon atentamente, sorprendidos por el valor que el anciano otorgaba a su historia personal. Este cambio en el entorno le dio a don Manuel una nueva esperanza. Tal vez este día no terminaría siendo solo un enfrentamiento, sino un acto de justicia inesperado en favor de su dignidad. Con la atención de todos centrada en él, un soldado se acercó a don Manuel con una expresión seria pero comprensiva. Señor, estamos aquí para protegerlo, dijo, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre la casa de empeño. Hemos recibido informes sobre el trato injusto que ha estado recibiendo, y no podemos permitir que eso continúe.
La voz del militar era firme, y al escuchar sus palabras, don Manuel sintió un renovado sentido de seguridad. Usted merece respeto, continuó el soldado. Su historia y sus recuerdos son valiosos, y no deberían ser objeto de burlas o menosprecio por parte de nadie. Las palabras resonaron en el corazón de don Manuel, quien había luchado tanto para ser tratado con dignidad. En ese momento, comprendió que no estaba solo, había un grupo dispuesto a defender su causa. Los otros soldados comenzaron a hablar con los empleados de la casa de empeño, exigiendo explicaciones sobre el comportamiento inaceptable hacia un cliente mayor. La tensión que antes llenaba el lugar empezó a disiparse mientras los militares mostraban una autoridad imponente. Don Manuel observó cómo los empleados se mostraban nerviosos y titubeantes ante la intervención. Sintió que su voz finalmente había sido escuchada y que la justicia podría estar al alcance. La presencia del convoy militar no solo había alterado el ambiente, sino que le brindaba la oportunidad de recuperar su reloj y reafirmar su dignidad frente a aquellos que lo habían ridiculizado. Con una renovada confianza, don Manuel se preparó para defender no solo su objeto preciado, sino también su historia y su valor como persona. La llegada del convoy militar había desatado una oleada de temor y confusión entre el dueño y los empleados de la casa de empeño. Con rostros pálidos y miradas nerviosas, intentaban comprender cómo había cambiado su rutina bulliciosa en un instante. El dueño, un hombre robusto que antes había mostrado arrogancia, ahora temblaba ligeramente mientras miraba a los soldados. Las risas que habían llenado el lugar se transformaron en murmullos inquietantes. ¿Qué vamos a hacer ahora?, se escuchó decir a uno de los empleados, mientras su voz temblorosa delataba su nerviosismo. Otro, con la cara llena de sudor, comentó en voz baja, esto no va a terminar bien para nosotros. Las burlas que antes dirigían hacia don Manuel parecían haber desaparecido, sustituidas por la preocupación de las posibles repercusiones de sus actos. Mientras los soldados interrogaban a los empleados sobre el trato que le habían dado al anciano, estos tartamudeaban respuestas poco claras, sintiendo la presión de la autoridad militar sobre ellos. La atmósfera se volvió densa, y las sonrisas despectivas se convirtieron en gestos de súplica y arrepentimiento. Poco a poco, quedaron atrapados en la realización de que sus actitudes no solo habían sido inadecuadas, sino que podrían tener consecuencias serias. Don Manuel, observando la transformación de sus opresores, sintió una satisfacción silenciosa al ver cómo su dignidad comenzaba a prevalecer, mientras los empleados se veían forzados a enfrentar las consecuencias de su abuso. Don Manuel observó con gratitud cómo los soldados comenzaban a investigar las quejas sobre el trato hacia los clientes en la casa de empeño. La tensión en el aire se había transformado en un sentido de justicia y apoyo. Mientras los militares interrogaban a los empleados, el anciano sintió un peso levantarse de sus hombros, ya no estaba solo en su lucha. Sabía que finalmente había alguien dispuesto a escuchar su historia y a actuar. Los soldados revisaban documentos, preguntando a los empleados sobre las políticas del lugar y el procedimiento para tratar a los clientes. Don Manuel aprovechó la oportunidad para relatar nuevamente la importancia de su reloj, explicando cómo había pertenecido a su padre y representaba un legado familiar invaluable. A medida que hablaba, su voz resonaba en el pequeño establecimiento y atraía la atención de todos, incluso de aquellos que antes se habían reído de él. La reacción de los empleados era palpable, algunos miraban hacia abajo, avergonzados, mientras otros intercambiaban miradas llenas de inquietud. Para don Manuel, cada respuesta temerosa por parte de ellos era un triunfo silencioso. La protección que le brindaban los soldados no solo era física, era un respaldo moral que le daba fuerza para reafirmar su dignidad. A medida que los militares continuaban su investigación, don Manuel sintió una oleada de esperanza fluir dentro de él. Este día podría marcar un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la forma en que otros ancianos serían tratados en el futuro. Finalmente, estaba convencido de que la justicia prevalecería y que todas las injusticias sufrirían las consecuencias que merecían. Finalmente, después de lo ocurrido en la casa de empeño, don Manuel se sintió renovado y lleno de esperanza. Mientras los soldados concluían su investigación, el anciano tomó un momento para reflexionar sobre la experiencia vivida. Se dio cuenta de que, más allá de recuperar su reloj, había aprendido una valiosa lección sobre el respeto y la dignidad.
La burla y el menosprecio que había enfrentado no eran solo un ataque personal, eran una muestra de cómo muchas personas vulnerables sufren en silencio, sin que nadie alce la voz en su defensa. Con el apoyo del convoy militar, don Manuel se convirtió en un símbolo de resistencia para aquellos que históricamente habían sido ignorados o maltratados. Comprendió que cada acto de valentía cuenta, que defender a los vulnerables puede cambiar vidas y ayudar a forjar un camino hacia un futuro más justo. Se dirigió a los presentes, incluidos los empleados nerviosos y avergonzados. Cada uno de nosotros tiene una historia y merece ser tratado con dignidad. No podemos permitir que el desprecio defina nuestra humanidad. Al salir de la casa de empeño, con su reloj en mano y una sonrisa en el rostro, don Manuel se sintió impulsado por la certeza de que su voz había resonado. Este evento no solo había transformado su vida, sino que también podría inspirar a otros a levantarse y defender lo que es correcto. En ese momento, comprendió que el verdadero valor radica en respetar a los demás y luchar por la justicia, recordando siempre que todos merecemos dignidad.